Cuando Tomás encontró a la mujer apache moribunda en su pozo, no imaginaba que salvar su vida le costaría casi todo lo que amaba, incluyendo a sus propios hijos. El sol de junio castigaba despiadadamente las tierras áridas de Nuevo México cuando Tomás Mendoza divisó algo que hizo que su corazón se disparara. Allí, junto al pozo seco de su propiedad, yacía una figura inmóvil que al principio tomó por un animal muerto. Viudo desde hacía 3 años, el hombre de 35 años había aprendido a desconfiar de cualquier cosa fuera de lo común, especialmente cuando tenía 3 hijas pequeñas que proteger. Se acercó con cautela, rifle en mano, hasta reconocer la forma humana. Era una mujer indígena, probablemente apache por los rasgos y vestimentas de cuero, inconsciente y claramente herida. Sangre seca manchaba su camisa desgarrada, y una quemadura fea adornaba su brazo izquierdo como si hubiera sido marcada con hierro candente. Jimena. Ese era el nombre que murmuró en delirio cuando Tomás la tocó para verificar si aún respiraba. Tenía alrededor de 30 años, cabello negro como la noche trenzado con cuentas y plumas, y en su rostro se leían historias de dolor que él reconocía demasiado bien. «Dios mío», susurró Tomás, mirando hacia su pequeña casa de adobe donde sus 3 hijos esperaban su regreso del campo. Joaquín, de 11 años, Diego, de 8, y el pequeño, Patricio, de apenas 4. Todos dependían completamente de él desde que su esposa Carmen murió en el parto del menor. Sabía que ayudar a una apache podía significar problemas serios con las autoridades. Los indígenas eran considerados enemigos del territorio, y esconder a uno podía costarle no solo la vida, sino la custodia de sus hijos. Pero cuando vio los labios agrietados de la mujer y escuchó su respiración laboriosa, no pudo simplemente alejarse. «No puedo dejarte morir», murmuró, cargándola con esfuerzo hacia la casa. Jimena despertó 3 días después en una cama extraña, rodeada de olores desconocidos y voces infantiles susurrando en español. Su instinto de supervivencia la hizo incorporarse violentamente, buscando una salida, hasta que el dolor de sus heridas la obligó a desplomarse nuevamente. «Tranquila», dijo una voz masculina profunda. Tomás se acercó lentamente, las manos visibles para mostrar que no tenía armas. «Estás a salvo aquí». Los 3 niños se asomaban desde la puerta, curiosos pero cautelosos. Joaquín, el mayor, tenía la seriedad prematura de quien había tenido que crecer demasiado rápido. Diego observaba con ojos grandes llenos de fascinación, mientras que el pequeño Patricio se escondía detrás de sus hermanos. «¿Dónde estoy?», murmuró Jimena en español quebrado. «En mi casa», respondió Tomás. «Te encontré casi muerta junto al pozo. Has estado inconsciente 3 días». Jimena estudió el rostro del hombre, buscando signos de mentira o malicia. Solo encontró cansancio y una gentileza que no había visto en mucho tiempo. «¿Por qué me ayudaste? Tu gente y la mía somos enemigos». Tomás se sentó en una silla cercana, manteniendo distancia respetuosa. «Porque eres un ser humano que necesitaba ayuda. Eso es todo lo que importa». La respuesta sorprendió a Jimena. En su tribu le habían enseñado que los mexicanos eran crueles y traicioneros. Este hombre contradecía todo lo que creía saber. Durante los siguientes días, Jimena permaneció en cama, sanando lentamente pero manteniendo distancia emocional con la familia que la había acogido. Rechazaba la comida hasta que el hambre la obligaba a comer, y apenas hablaba excepto para responder preguntas directas. Los niños eran otra historia. Joaquín la observaba con la desconfianza de un adulto prematuro, claramente preocupado por la seguridad de su familia. Diego, por el contrario, se sentía fascinado por esta mujer misteriosa que había aparecido como por arte de magia. Y el pequeño Patricio, demasiado joven para entender los prejuicios raciales, simplemente veía a alguien que necesitaba cuidados. «¿Por qué tienes esas marcas?», preguntó Diego una tarde, señalando las cicatrices rituales en los brazos de Jimena. «Diego», lo reprendió Joaquín, «no hagas preguntas impertinentes». Pero Jimena, sorprendida por la curiosidad inocente del niño, respondió suavemente:
En mi tribu, cada marca cuenta una historia. Esta tocó una cicatriz en su antebrazo. Me la hice cuando cumplí 15 años, y esta otra cuando nació mi primer hijo. ¿Tienes hijos?, preguntó Patricio con ojos grandes. El rostro de Jimena se ensombreció. Los tuve. Ya no están conmigo. Un silencio pesado llenó la habitación. Tomás, que había estado escuchando desde la puerta, reconoció inmediatamente el tipo de dolor que solo viene de perder a los propios hijos. Era el mismo que él había sentido cuando Carmen murió, llevándose consigo la posibilidad de más niños. La primera vez que Jimena sonrió fue una semana después de despertar. Patricio había intentado trepar a una silla para alcanzar algo del estante alto y había caído, lastimándose la rodilla. Su llanto desconsolado había activado algo profundo en los instintos maternales de Jimena. Sin pensar, se levantó de la cama, ignorando el dolor de sus propias heridas, y se arrodilló junto al niño. Con manos gentiles, limpió la herida y aplicó una pasta hecha de hierbas que llevaba en su bolsa de medicinas. «Shh, pequeño guerrero», murmuró en apache, mezclando palabras en español. «El dolor pasará pronto». Patricio dejó de llorar, hipnotizado por la voz suave y los movimientos cuidadosos de Jimena. Cuando ella terminó de curar la herida, el niño impulsivamente la abrazó. «Gracias, señora Jimena», susurró contra su hombro. Fue en ese momento que Jimena sintió algo que había creído perdido para siempre: el propósito de cuidar a un niño. Una lágrima rodó por su mejilla mientras devolvía el abrazo. Tomás, observando desde el umbral, sintió algo moverse en su pecho. No era solo gratitud lo que sentía hacia esta mujer que había consolado a su hijo. Era algo más profundo y más peligroso. Una noche, cuando los niños dormían, Tomás se sentó junto a Jimena en el pequeño porche de la casa. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado del desierto, y el aire nocturno llevaba el aroma de las flores de cactus. «¿Qué te pasó realmente?», preguntó Tomás suavemente. «Las heridas que tienes no son de batalla o accidente». Jimena permaneció en silencio durante tanto tiempo que Tomás pensó que no respondería. Finalmente, con voz apenas audible, comenzó a hablar. «Fui curandera en mi tribu durante 10 años. Salvé muchas vidas, especialmente niños. Pero el año pasado llegó una enfermedad que no pude curar. Murieron 7 niños, incluyendo mi propio hijo de 5 años. Su voz se quebró, pero continuó. El chamán dijo que mis medicinas estaban malditas, que yo había traído la muerte a la tribu. Me marcaron como traidora y me expulsaron. Las quemaduras son para asegurar que ninguna otra tribu me acepte». Tomás sintió una ola de furia hacia aquellos que habían lastimado tan cruelmente a esta mujer. «Lo siento», dijo simplemente. «Nadie merece ser castigado por tratar de ayudar». «A veces me pregunto si tuvieron razón», murmuró Jimena. «A veces pienso que realmente traigo mala suerte». «Mira a mis hijos», dijo Tomás firmemente. Patricio no había sonreído así desde que murió su madre. Diego pregunta por ti cada mañana. Incluso Joaquín, que desconfía de todos, ha empezado a relajarse cuando estás cerca. Si traes algo, es curación, no maldición. Esa noche, por primera vez en meses, Jimena durmió sin pesadillas. Las semanas siguientes trajeron una rutina que ninguno de los 5 había esperado, pero que todos habían llegado a valorar. Jimena se había recuperado lo suficiente para ayudar con las tareas domésticas, y su presencia había transformado la casa de maneras sutiles, pero importantes. Cocinaba platos que combinaban técnicas apache con ingredientes mexicanos, creando sabores que deleitaban a los niños. Había reparado la ropa con puntadas tan finas que parecían obra de arte. Y en las tardes, cuando el trabajo estaba terminado, contaba historias de su tribu que fascinaban a los 3 hermanos. Joaquín, inicialmente el más reacio, había comenzado a pedirle que le enseñara técnicas de rastreo y supervivencia en el desierto. «Un hombre debe saber cómo leer las señales de la tierra», le explicaba Jimena mientras le mostraba cómo identificar plantas comestibles. Diego había desarrollado una fascinación por las leyendas apache, especialmente aquellas sobre espíritus de los animales. «¿Es verdad que los lobos pueden hablar con los cuervos?»,
preguntaba con ojos brillantes. Y Patricio, el más pequeño, simplemente disfrutaba de tener una figura maternal en su vida nuevamente. Se había acostumbrado a acurrucarse junto a Jimena mientras ella trabajaba, contentándose con estar cerca de su presencia tranquilizadora. Para Tomás, los cambios eran aún más profundos. Por primera vez desde la muerte de Carmen, no se sentía completamente solo con la responsabilidad de criar 3 niños. Jimena no intentaba reemplazar a su esposa difunta, sino que creaba un espacio completamente nuevo en sus vidas. Pero también había algo más. La manera en que sus ojos se encontraban a través de la habitación cuando uno de los niños hacía algo particularmente gracioso. La forma en que trabajaban juntos en las tareas domésticas con una sincronización natural. El calor que sentía cuando sus manos se rozaban accidentalmente. La felicidad frágil de la familia se vio amenazada cuando don Esteban Vázquez, el terrateniente más rico de la región, vino a visitar a Tomás con una propuesta que era más una amenaza. «He oído rumores interesantes, Mendoza», dijo Vázquez, sus ojos pequeños y crueles recorriendo la propiedad mejorada. «Dicen que tienes ayuda extra en tu casa. Ayuda exótica». Tomás mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se aceleró. «No sé de qué hablas, don Esteban». «Por supuesto que no», sonrió Vázquez sin humor. «Pero sabes, tengo interés en estas tierras. Son perfectas para mi ganado. Y si alguien fuera encontrado, digamos, harboring enemigos del territorio, bueno, podría ser forzado a vender a precios muy razonables». La amenaza era clara. Vázquez sospechaba sobre Jimena y estaba dispuesto a usar esa información para obtener las tierras de Tomás. Esa noche, Tomás le contó a Jimena sobre la visita. Ella escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Debo irme», dijo finalmente. «No puedo poner en peligro a tu familia». «No», respondió Tomás con vehemencia que lo sorprendió. «Esta es tu casa ahora también. Encontraremos otra manera». Pero ambos sabían que las opciones eran limitadas. En territorio mexicano de 1847, una mujer apache era automáticamente considerada enemiga, sin importar las circunstancias. La crisis forzó a Tomás y Jimena a enfrentar sentimientos que habían estado creciendo durante semanas. Una noche, mientras preparaban un plan para mantenerla oculta si llegaran soldados, la tensión finalmente se rompió. «No puedo perderte», dijo Tomás abruptamente, deteniéndose en medio de sus planes de escape. «No puedo perder a alguien más que amo». Jimena levantó la vista sorprendida. «Tomás». «Lo sé», continuó él, las palabras saliendo en torrente. «Sé que es complicado, sé que es peligroso, pero estos han sido los meses más felices que he tenido desde que murió Carmen. No solo por mí, sino por mis hijos. Ellos te aman. Yo te amo». Jimena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «En mi tribu, cuando era joven, soñaba con encontrar un hombre bueno que me tratara como igual. Nunca pensé que lo encontraría entre aquellos que me habían enseñado a temer». Se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. «También te amo, Tomás. Amo a tus hijos como si fueran míos. Pero el amor no siempre es suficiente contra el mundo». «Entonces haremos que sea suficiente», murmuró él antes de besarla. El beso fue suave al principio, tentativo, luego más profundo cuando ambos se permitieron sentir completamente lo que habían estado negando. Era un beso que sabía a promesas, a segundas oportunidades, a la posibilidad de amor verdadero floreciendo en los lugares más inesperados. Sus peores temores se materializaron 2 semanas después. María Santos. Una vecina envidiosa que había notado las mejoras en la propiedad de Tomás siguió sus sospechas hasta confirmarlas. Una mañana, mientras Jimena trabajaba en el jardín, María la vio desde la distancia y reconoció inmediatamente sus características apache. Esa misma tarde, María fue directamente a don Esteban Vázquez con la información. «Don Esteban, usted tenía razón. Tomás Mendoza está escondiendo a una india apache en su casa, cuidando a sus hijos como si fuera su esposa». Vázquez sonrió con satisfacción cruel.
Esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Gracias, María. Serás bien recompensada por tu lealtad. Al caer la noche, Vázquez había reunido un grupo de hombres armados y había enviado palabra al cabo capitán Rodríguez, el oficial militar a cargo de la seguridad de la región. Tenemos reportes confirmados de una apache viviendo ilegalmente en territorio mexicano, le informó. Necesitamos acción inmediata. Los soldados llegaron al amanecer, rodeando la pequeña casa antes de que la familia pudiera reaccionar. El estruendo de cascos y gritos militares despertó a todos simultáneamente. Jimena supo inmediatamente lo que estaba pasando. Se vistió rápidamente y salió de la habitación para encontrar a Tomás ya en la puerta, rifle en mano pero claramente superado en número. «Tomás Mendoza», gritó el capitán Rodríguez desde su caballo. «Abre la puerta inmediatamente. Sabemos que escondes a una enemiga del territorio». Los tres niños corrieron hacia Jimena, aterrorizados por el ruido y la tensión. Joaquín, el mayor, inmediatamente se colocó protectoramente frente a ella, aunque solo tenía 11 años. «No pueden llevársela», gritó con voz quebrada. «Ella no ha hecho nada malo». «Joaquín, no», murmuró Jimena, abrazando a los tres niños. «Todo estará bien». Pero sabía que estaba mintiendo. Tomás abrió lentamente la puerta, manteniendo el rifle a su lado pero no apuntando. «Buenos días, capitán. ¿En qué puedo ayudarle?» «No juegues conmigo, Mendoza. Tenemos testigos que confirman la presencia de una mujer apache en tu propiedad. Entrégala ahora y tal vez consideremos leniencia». Jimena tomó una decisión que sabía que le rompería el corazón, pero salvaría a la familia que había llegado a amar más que a su propia vida. Se adelantó, alejándose suavemente de los brazos de los niños. «Aquí estoy», dijo con voz clara y fuerte. «Soy Jimena de la tribu Chiricahua. He estado viviendo aquí, pero bajo mi propia voluntad. Esta familia no tiene culpa de nada». «¡No!», gritó Patricio, el más pequeño, corriendo hacia ella. «¡No dejes que te lleven, Mama Jimena!». Las palabras del niño, «Mama Jimena», atravesaron el corazón de todos los presentes como una flecha. Incluso algunos de los soldados parecieron incómodos. El capitán Rodríguez, sin embargo, permaneció inflexible. «Mujer apache, estás arrestada por entrada ilegal al territorio mexicano y por posible espionaje. Tomás Mendoza, estás arrestado por dar refugio a un enemigo». «¡Papá!», gritaron los tres niños al unísono. «Espere», intervino don Esteban Vázquez, quien había llegado con los soldados para asegurar su victoria. «Los niños no pueden quedarse solos. Necesitarán tutores apropiados». La implicación era clara. Vázquez planeaba usar la separación para eventualmente obtener las tierras y posiblemente quedarse con los niños para trabajar en sus propiedades. Mientras sus padres adoptivos eran encadenados y preparados para ser transportados, los tres hermanos Mendoza tomaron una decisión que cambiaría todo. Desarrollaron rápidamente un plan que aprovechaba tanto su conocimiento local como las lecciones de supervivencia que Jimena les había enseñado. Joaquín, con sus 11 años pero con la determinación de un adulto, se dirigió directamente al capitán Rodríguez. «Señor capitán, quiero hacer una declaración oficial». Rodríguez, sorprendido por la formalidad del niño, accedió. «Habla, muchacho». «Jimena no es una espía», declaró Joaquín con voz firme. «La encontramos casi muerta. Mi padre la salvó porque es un buen cristiano. Ella nos ha cuidado, nos ha enseñado, nos ha amado. Si eso es un crimen, entonces no entiendo la justicia mexicana». Diego, de 8 años, se adelantó también. «Ella me curó cuando tuve fiebre. Conoce medicinas que nuestros doctores no conocen. ¿Por qué castigar a alguien que sana en lugar de herir?». Y el pequeño Patricio, con sus 4 años pero con una sabiduría emocional que sorprendió a todos, simplemente dijo: «Mama Jimena me quiere». ¿Por qué los soldados se llevan a las mamas que quieren a los niños? Las palabras de los tres hermanos crearon un murmullo incómodo entre los soldados presentes. Varios eran padres ellos mismos, y podían ver claramente el amor genuino entre esta mujer y estos niños.
Pero fue la acción de Joaquín lo que realmente cambió el curso de los eventos. El niño había estado prestando atención a las conversaciones de adultos más de lo que nadie se daba cuenta. Sabía sobre los intereses de Vázquez en sus tierras, sabía sobre las amenazas, y sabía que este arresto no era realmente sobre justicia. «Capitán Rodríguez», dijo Joaquín, con una madurez que sorprendió a todos. «¿Sabía usted que don Esteban ha estado tratando de comprar nuestras tierras a precios muy bajos? ¿Y que amenazó a mi padre con consecuencias si no vendía?» Vázquez palideció. El niño está mintiendo, obviamente traumatizado por la situación. Pero Joaquín continuó. «Diego, ve a buscar las cartas». Diego corrió hacia la casa y regresó con un paquete de correspondencia que Tomás había estado guardando. Eran cartas de Vázquez, cada una más amenazante que la anterior, documentando claramente su interés en obtener las tierras de Tomás por medios cuestionables. El capitán Rodríguez leyó las cartas con expresión cada vez más seria. Como militar experimentado, podía reconocer fácilmente un esquema de extorsión cuando lo veía. Su mirada se endureció mientras miraba a Vázquez. «Don Esteban», dijo lentamente, «estas cartas sugieren motivaciones interesantes para su denuncia de hoy. Son malentendidos», tartamudeó Vázquez. «Ofertas comerciales legítimas. ¿Ofertas comerciales que mencionan consecuencias por no vender?» Rodríguez levantó una ceja. «¿Y problemas con las autoridades si la negociación no procede favorablemente?» Mientras tanto, otros soldados habían estado observando la interacción entre Jimena y los niños. Era imposible no ver el amor genuino, el cuidado mutuo, la dinámica familiar saludable. Uno de los soldados, Sargento Morales, se acercó al capitán. «Señor», murmuró discretamente, «mi esposa es curandera también. Reconozco las hierbas medicinales en la casa, los remedios preparados. Esta mujer ha estado cuidando niños enfermos, no espiando posiciones militares». Otro soldado, Cabo Herrera, añadió, «Capitán, he visto familias rotas por la guerra. Esta no es una familia rota. Estos niños están bien cuidados, bien alimentados, claramente amados. ¿Realmente vamos a destruir eso?» El capitán Rodríguez se encontró en una posición difícil. Técnicamente, Jimena había violado la ley al estar en territorio mexicano sin permiso. Pero las circunstancias eran claramente extraordinarias, y las motivaciones detrás de la denuncia parecían ser más criminales que patrióticas. Después de una hora de deliberación privada con sus oficiales, el capitán Rodríguez tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. «Tomás Mendoza», anunció formalmente, «después de revisar las evidencias y testimonios, está claro que tus acciones fueron motivadas por caridad cristiana, no por traición. Quedan retirados todos los cargos en tu contra». Tomás sintió una ola de alivio, pero sabía que la situación de Jimena era más complicada. «En cuanto a la mujer apache conocida como Jimena», continuó Rodríguez, «aunque técnicamente ha violado las leyes territoriales, las circunstancias extraordinarias y la clara evidencia de su contribución positiva a esta comunidad requieren consideración especial». Hizo una pausa, estudiando los rostros esperanzados de los tres niños. «Por lo tanto, bajo mi autoridad como comandante regional, concedo a Jimena un estatus de residencia provisional, sujeto a revisión anual y contingente en su comportamiento continuo como ciudadana pacífica y productiva». La multitud reunida estalló en murmullos de sorpresa. Este tipo de decisión era prácticamente sin precedentes. «Sin embargo», añadió Rodríguez con voz severa, mirando directamente a Vázquez, «cualquier futura denuncia falsa o motivada por ganancia personal será tratada como obstrucción de la justicia militar». Don Esteban Vázquez, al ver sus planes completamente desbaratados y ahora enfrentando posible escrutinio legal, montó su caballo rápidamente y se alejó sin decir palabra. Los meses siguientes trajeron cambios que transformaron no solo la vida de la familia Mendoza, sino también las actitudes de la comunidad circundante. La historia de Jimena, una curandera apache que había sido injustamente castigada por su propia tribu, solo para encontrar amor y propósito cuidando niños mexicanos,
se extendió por toda la región. Otras familias comenzaron a buscar sus servicios médicos, especialmente para problemas que los doctores tradicionales no podían resolver. Su combinación de conocimiento apache sobre plantas medicinales con técnicas de curación que había aprendido a lo largo de los años creó una reputación de efectividad casi milagrosa. Los niños florecieron bajo este nuevo arreglo. Joaquín desarrolló habilidades de liderazgo y responsabilidad que lo prepararon para eventualmente tomar control de la propiedad familiar. Diego descubrió un talento para los idiomas y comenzó a servir como traductor cuando otras tribus apache venían a comerciar pacíficamente. Y Patricio, el más pequeño, simplemente creció rodeado del amor de dos padres que lo adoraban. Para Tomás y Jimena, la relación se profundizó de maneras que ninguno había esperado. No era solo amor romántico, sino una sociedad verdadera basada en respeto mutuo, valores compartidos y un compromiso conjunto con el bienestar de los niños. Un año después de su primer encuentro junto al Pozo Seco, Tomás le propuso matrimonio a Jimena en presencia de sus 3 hijos. La propuesta fue simple, pero profundamente emotiva. «Jimena», dijo arrodillándose frente a ella mientras los niños observaban con sonrisas conspirativas. «Hace un año, pensé que mi corazón había muerto con Carmen. Pensé que nunca volvería a sentir el tipo de amor que hace que un hombre quiera ser mejor de lo que es». Tomó sus manos entre las suyas. «Pero tú me enseñaste que el corazón humano es más grande de lo que imaginaba. Hay espacio para honrar el pasado mientras construimos un futuro. Hay espacio para amar de nuevo sin traicionar la memoria de quienes hemos perdido. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente la madre de estos 3 muchachos que ya te aman como tal? ¿Quieres construir conmigo una familia que honre tanto tu herencia apache como nuestra cultura mexicana?» Jimena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a los 3 niños que habían devuelto propósito a su vida. Luego miró al hombre que había arriesgado todo para salvarla. No solo físicamente, sino emocionalmente. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, quiero ser tu esposa y la madre de nuestros hijos». La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia que combinó tradiciones mexicanas y apache. El Padre Miguel, el sacerdote local que había llegado a respetar profundamente a Jimena después de ver su trabajo caritativo en la comunidad, ofició la ceremonia católica, pero también incluyeron elementos apache, bendiciones a los 4 vientos, intercambio de objetos sagrados y promesas hechas bajo las estrellas del desierto. La presencia de Jimena en la comunidad comenzó a cambiar actitudes que habían estado arraigadas durante generaciones. Su éxito como curandera, combinado con su obviamente genuino amor por su familia mexicana, obligó a muchos vecinos a reconsiderar sus prejuicios sobre los pueblos indígenas. Doña Esperanza, la comadrona del pueblo, inicialmente había sido escéptica, pero gradualmente se convirtió en una de las defensoras más fuertes de Jimena después de que salvara la vida de su propio nieto con un remedio apache para la fiebre alta. «Esta mujer sabe cosas que nuestros médicos no saben», admitió públicamente. «Sería tonto rechazar sabiduría solo por orgullo». Incluso el doctor Ramírez, quien inicialmente había visto a Jimena como competencia desleal, eventualmente comenzó a consultarla sobre casos difíciles. Su conocimiento de plantas medicinales del desierto complementaba su entrenamiento médico formal de maneras que beneficiaban a todos sus pacientes. Los cambios más significativos, sin embargo, ocurrieron en las actitudes hacia las relaciones interraciales y los matrimonios mixtos. La felicidad obvia de la familia Mendoza Jimena se convirtió en un ejemplo viviente de que el amor podía trascender diferencias culturales. No todo fue fácil. Hubo momentos de tensión cuando algunas familias mexicanas más conservadoras expresaron desaprobación y ocasionalmente llegaban noticias de conflictos entre soldados mexicanos y otras tribus apache que complicaban la posición de Jimena. El desafío más serio llegó cuando una delegación de su antigua tribu apache apareció en la propiedad, buscando reconciliación. El Ho-Chamán Naal Nish, quien había ordenado su destierro, había muerto, y el nuevo liderazgo quería que regresara. Takoda, el nuevo chamán y primo de Jimena, llegó con 3 guerreros una tarde de otoño. Los niños corrieron hacia la casa al ver los jinetes apache acercarse, pero Jimena salió a recibirlos con dignidad tranquila. «Prima»,
dijo Takoda en apache, desmontando lentamente. Hemos venido a pedirte perdón y a llevarte de vuelta con tu verdadera familia. Mi verdadera familia está aquí, respondió Jimena, señalando hacia la casa donde Tomás y los 3 muchachos observaban desde la ventana. La conversación que siguió fue tensa. Takoda explicó que la tribu había sufrido muchas pérdidas desde su destierro y que necesitaban desesperadamente a alguien con sus habilidades curativas. Le ofrecían restaurar completamente su honor y posición. Puedes traer a los niños mexicanos si gustas, añadió como concesión. Pueden vivir entre nosotros. Jimena consideró la oferta durante días. Era la oportunidad de reclamar su herencia cultural, de vivir nuevamente entre su propio pueblo. Pero cuando miró a Joaquín practicando las técnicas de supervivencia que ella le había enseñado, a Diego traduciendo orgullosamente entre español y apache para visitantes comerciantes, y a Patricio durmiendo tranquilamente en sus brazos, supo que su respuesta estaba clara. «Agradezco el honor que me ofrecen», le dijo finalmente a Takoda. «Pero mi lugar está aquí. Esta es la familia que elegí, y ellos me eligieron a mí. Si quieren mi ayuda como curandera, pueden visitarme aquí. Las puertas de esta casa están abiertas para comercio y amistad pacífica». Takoda partió decepcionado, pero respetando su decisión. La tribu eventualmente estableció relaciones comerciales regulares con la familia, trayendo pieles y artesanías a cambio de productos cultivados y medicinas que Jimena preparaba. 5 años después de aquel día fatídico junto al pozo, la familia Mendoza había crecido de maneras inesperadas. Jimena había dado a luz a una hija, Elena, que tenía los ojos negros de su madre, pero las facciones suaves de Tomás. Los 3 muchachos mayores adoraban a su hermana pequeña y se turnaban para enseñarle palabras tanto en español como en apache. Joaquín, ahora de 16 años, había asumido responsabilidades significativas en el manejo de la propiedad y se había convertido en un líder respetado entre los jóvenes de la región. Su experiencia bicultural lo había preparado perfectamente para servir como puente entre las comunidades mexicana y apache. Diego, de 13 años, había desarrollado sus habilidades lingüísticas hasta el punto de servir como intérprete oficial para el capitán Rodríguez en negociaciones con varias tribus. Su talento había llamado la atención de funcionarios en la capital, quienes habían sugerido que podría tener futuro en la diplomacia. Patricio, ahora de 9 años, había heredado tanto la gentileza de su padre como la sabiduría natural de Jimena. Mostraba signos de convertirse en curandero él mismo, memorizando remedios herbales y demostrando una intuición casi supernatural para diagnosticar enfermedades. La pequeña Elena, a los 2 años, ya hablaba palabras en ambos idiomas y parecía destinada a crecer como un símbolo viviente de la posibilidad de unidad entre culturas diferentes. El éxito de la familia Mendoza no pasó desapercibido para las autoridades territoriales más altas. General Francisco Santos, comandante de toda la región, visitó personalmente la propiedad para observar lo que describió como un experimento interesante en coexistencia pacífica. Lo que encontró lo impresionó profundamente. La familia no solo era próspera y feliz, sino que había creado un modelo de integración que estaba resolviendo problemas que habían plagado la región durante décadas. Señora Jimena, le dijo durante una cena formal, su trabajo aquí ha reducido los conflictos entre colonos y apaches en esta área por más del 70%. Su familia se ha convertido en un centro de mediación natural. Eso es más valioso que cualquier fuerte militar. Como reconocimiento a sus contribuciones, el general Santos oficializó el estatus de Jimena no solo como residente legal, sino como mediadora cultural oficial del territorio. Era un título sin precedentes que le daba autoridad para negociar en nombre del gobierno mexicano con tribus apache. La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en la plaza principal del pueblo, con toda la comunidad presente. Cuando Jimena se levantó para recibir el documento oficial, llevaba un vestido que combinaba bordados mexicanos con abalorios apache, un símbolo perfecto de lo que había logrado. Hace 5 años, dijo en su discurso de aceptación, era una mujer sin hogar, sin familia, sin propósito. Hoy,
Gracias al amor y la valentía de un hombre bueno y sus hijos extraordinarios, he encontrado no solo un hogar, sino una misión. He aprendido que la familia verdadera no se define por sangre o cultura, sino por amor, respeto y compromiso mutuo. Tomás, observando desde el público con sus 4 hijos, sintió su corazón hincharse de orgullo. La mujer moribunda que había encontrado junto al pozo se había convertido en una líder respetada, una madre amorosa y el amor de su vida. La historia de la familia Mendoza Jimena se extendió mucho más allá de las fronteras de Nuevo México. Escribieron artículos sobre ellos en periódicos de la Ciudad de México y Texas. Visitantes llegaban desde lugares lejanos para ver cómo funcionaba este experimento de familia multicultural. Pero para ellos, el éxito más importante se media en momentos simples. Las tardes, cuando todos se reunían en el porche para escuchar a Jimena contar historias apache, mientras Tomás tocaba la guitarra. Las mañanas, cuando los niños ayudaban en el jardín, mezclando técnicas de cultivo mexicanas y apache. Las noches, cuando Elena se dormía escuchando canciones de cuna en 2 idiomas. Una tarde de primavera, exactamente 6 años después de encontrar a Jimena junto al pozo, Tomás se sentó con su esposa observando a sus 5 hijos jugar en el jardín que habían construido juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó suavemente, ¿de haber elegido esta vida en lugar de regresar con tu tribu? Jimena tomó su mano, observando a Joaquín enseñando a Elena cómo identificar plantas medicinales, mientras Diego y Patricio construían una pequeña casa en el árbol. ¿Cómo podría arrepentirme de esto?, respondió con una sonrisa. Perdí una familia, pero gané otra más grande. Perdí una identidad, pero encontré una nueva que incluye lo mejor de ambos mundos. Se recostó contra su hombro, sintiendo la brisa suave del desierto que llevaba el aroma de las flores de cactus. Además, añadió con una risita, tengo la familia más extraordinaria del territorio. ¿Cuántas mujeres pueden decir que sus hijos hablan 3 idiomas, conocen 2 culturas y han sido entrenados tanto en diplomacia como en supervivencia en el desierto? Tomás rió, abrazándola más fuerte. Solo las mujeres lo suficientemente valientes para amar sin fronteras. Esa noche, después de acostar a los niños, Tomás y Jimena se sentaron bajo las estrellas como habían hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, Jimena tenía algo especial que anunciar. Tomás, dijo suavemente, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. Creo que nuestra familia va a crecer otra vez. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas de alegría. Después de todo lo que habían enfrentado, después de todas las dificultades superadas, la vida continuaba bendiciendo su unión. ¿Otro pequeño diplomático?, bromeó, besando su frente. «¿O una pequeña curandera?», respondió Jimena. «Sea lo que sea, tendrá la suerte de crecer en una familia que le enseñará que el amor verdadero no conoce barreras». Mientras las estrellas brillaban sobre el desierto de Nuevo México, la familia Mendoza Jimena representaba algo revolucionario para su época. La prueba viviente de que las diferencias culturales podían ser fuente de fortaleza, en lugar de división, que el amor podía florecer en los lugares más inesperados, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más desesperados. Su historia se convertiría en leyenda local, pasada de generación en generación como ejemplo de que cuando las personas eligen el amor sobre el miedo, la compasión sobre el prejuicio y la unidad sobre la división, pueden crear milagros que transforman no solo sus propias vidas, sino comunidades enteras. Y en las noches tranquilas del desierto, cuando el viento llevaba historias a través de las tierras áridas, a veces se podía escuchar el eco de la risa de los niños Mendoza, mezclándose con las canciones apache de su madre adoptiva, creando una melodía nueva que hablaba de esperanza, familia y el poder transformador del amor verdadero. Esta es la historia de cómo una mujer apache moribunda y un viudo mexicano con 3 hijos crearon una familia que desafió todas las convenciones de su época, demostrando que el amor verdadero no conoce fronteras culturales, raciales o sociales. Es un testimonio del poder de la compasión para sanar heridas aparentemente incurables y construir puentes donde otros ven solo muros.